el hombre que construyó el sistema de comunicaciones más seguro del narcotráfico mundial, el ingeniero en quien el Chapo Guzmán confió cada llamada, cada mensaje y cada secreto de su organización durante años, fue el mismo hombre que entregó las llaves de ese sistema al FBI, y lo hizo sentado en un hotel, con una taza de café enfrente, sin que nadie lo apuntara con nada. No fue el único. Los 7 hombres de esta lista controlaban ejércitos privados, movían miles de millones de dólares y sobrevivieron durante décadas a todo lo que el gobierno de 2 países les lanzó encima. Ninguno de ellos cayó en un enfrentamiento. Ninguno cayó por un operativo brillante de inteligencia extranjera. Cada uno de ellos cayó por la misma razón. Alguien que dormía bajo su protección. Alguien que comía en su mesa. Alguien a quien le confiaron la vida. Decidió venderla. Y el último caso de esta lista es tan reciente y tan difícil de creer que todavía está reescribiendo el mapa del narcotráfico en México mientras usted ve este video. Hay una regla no escrita en el mundo del crimen organizado. Una regla que se repite en Sinaloa, en Tamaulipas, en Medellín y en Cali. El enemigo de afuera te puede quitar territorio, dinero, cargamentos, pero el único que te puede quitar la vida o la libertad es el que está adentro. Las cifras lo confirman. Si usted revisa las capturas y las muertes de los grandes capos de los últimos 30 años, va a encontrar un patrón incómodo. Detrás de casi cada operativo exitoso del ejército, de la Marina o de la DEA, hubo primero una llamada, un informante, un socio que negoció, un empleado que se cansó, un heredero que hizo cuentas. Y hay una segunda regla, todavía más incómoda que la primera. Cuanto más poderoso el jefe, más valiosa su cabeza para los de adentro. Un empleado del gobierno que entrega a un capo gana un sueldo. Un hombre de confianza que entrega a su jefe puede ganar un imperio, una reducción de condena de décadas o simplemente el derecho a seguir vivo. La lealtad, en este negocio, no es un valor, es un precio. Y todos los precios, tarde o temprano, encuentran comprador. Este video no es una lista de operativos, es una lista de decisiones. 7 momentos exactos en los que un hombre de confianza levantó el teléfono, cruzó una puerta o firmó un papel. Y con ese gesto derrumbó imperios que parecían indestructibles. Vamos del caso menos conocido al más devastador. Y le advierto desde ahora, el número 1 de esta lista no es el Chapo. Número 7. Para entender la primera traición de esta lista, primero hay que entender quién era Osiel Cárdenas Guillén en el año 2003, porque en ese momento, en Tamaulipas, no había nadie más poderoso. Y muy pocos hombres en la historia del narcotráfico mexicano fueron más desconfiados que él. A Osiel lo apodaban el Mata Amigos. No era un apodo publicitario, se lo ganó. A finales de los años 90, según los expedientes que después se presentaron en cortes de Estados Unidos, Osiel llegó a la cima del Cartel del Golfo tras la muerte de Salvador Gómez, el Chava, su socio y amigo cercano con quien había compartido el control de la organización. La versión más aceptada, repetida por testigos y por las propias autoridades, es que Osiel decidió que el trono no se comparte. Desde ese día, todo el que trabajaba para él sabía exactamente qué le pasaba a los amigos de Osiel Cárdenas. Y sin embargo, el hombre que convirtió la desconfianza en sistema de gobierno cometió un error de diseño. Construyó un círculo tan cerrado, tan vigilado y tan castigado que estar adentro se volvió insoportable. Osiel fue el creador de una idea que cambió la historia criminal de México: reclutar militares de élite. A finales de los 90
convenció a un grupo de exintegrantes de fuerzas especiales del ejército mexicano de cruzar la línea. Así nacieron los Zetas, su guardia personal, su brazo armado, su seguro de vida. Con ellos, el Cartel del Golfo pasó de ser una organización de contrabandistas a ser una estructura con disciplina militar, radios encriptados, casas de seguridad en red y un control territorial que ningún grupo había tenido antes en el noreste del país. En noviembre de 1999, Ociel cometió el error que lo marcó para siempre. En Matamoros, un agente de la DEA y un agente del FBI circulaban en una camioneta con un informante a bordo. Hombres de Ociel los rodearon. Ociel en persona, según el reporte oficial de ambas agencias, exigió que le entregaran al informante. Los agentes se negaron, se identificaron y le advirtieron una sola cosa. Si los tocaba, Estados Unidos no lo iba a perseguir, lo iba a cazar. Ociel los dejó ir, pero esa tarde su nombre entró en una lista de la que nadie sale, la lista de los hombres que amenazaron a agentes federales americanos. Washington puso $2 millones por su cabeza. Y aquí empieza la parte que casi nadie cuenta, porque a Ociel no lo encontró un satélite. A partir del año 2000, según documentos judiciales y reportes de prensa de la época, la información empezó a salir de adentro. Detalles de sus casas de seguridad en Matamoros, sus rutinas, sus vehículos. Las autoridades americanas nunca han revelado la identidad completa de sus fuentes. Es política estándar, pero los expedientes de la época describen algo inequívoco. Había gente de la propia estructura del Golfo hablando con el otro lado. Hombres que conocían las direcciones exactas. Hombres que sabían en qué colonia dormía el jefe. El 14 de marzo de 2003, el ejército mexicano llegó a una casa en Matamoros con una precisión que no se improvisa. Hubo un enfrentamiento. Los reportes oficiales hablan de disparos y de un intento de fuga. Y cuando terminó, el hombre más temido de Tamaulipas estaba boca abajo en el suelo, vivo, esposado. El mataamigos, el paranoico profesional, el creador de los Zetas, cayó en su propia ciudad, en su propio territorio, rodeado de su propia gente. En 2007 fue extraditado a Estados Unidos. En 2010, en una corte de Houston, fue sentenciado a 25 años. Y aquí viene el detalle que cierra el círculo. Según reportes de prensa americana, su sentencia, sorprendentemente baja para un hombre de su historial, fue el resultado de una negociación. El hombre que mataba a amigos por sospecha terminó, de acuerdo con esas versiones, haciendo exactamente lo que más castigaba: cooperar. Cumplió su condena y salió de la prisión de Terre Haute, Indiana, el 30 de agosto de 2024. Su libertad duró lo que duró el trámite migratorio. En diciembre de ese mismo año fue deportado a México, detenido en la frontera por las autoridades mexicanas y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde hoy enfrenta procesos por delincuencia organizada, homicidio y lavado de dinero. Pero el imperio que dejó atrás ya no existía. Mientras Ociel estaba preso, sus propios zetas, los hombres que él reclutó, entrenó y pagó precisamente para protegerse de las traiciones, decidieron que ya no necesitaban un jefe encarcelado. Alrededor de 2010 rompieron con el Cartel del Golfo y le declararon la guerra a la organización que los creó. Tamaulipas entero se convirtió en el campo de batalla de esa ruptura, y el cartel que había dominado el noreste durante décadas quedó reducido a facciones, peleando por los restos. La criatura devoró a la casa. El seguro de vida de Ociel Cárdenas terminó siendo la causa de muerte de su imperio. Ociel construyó un sistema entero para blindarse de la traición
y la traición entró igual, por la puerta de siempre, la gente de adentro. Pero si la caída de Ociel fue un goteo de informantes anónimos, el siguiente caso fue lo contrario. Una sola fiesta, una sola noche, y una filtración tan precisa que el hombre más buscado de México no tuvo ni tiempo de salir del edificio. Número 6. Diciembre de 2009. Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera, a una hora de la capital del país. En un conjunto residencial de lujo llamado Altitude, en el departamento 201, vivía discretamente un hombre que el gobierno de México llevaba años buscando. Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, el jefe de jefes. Para entender el tamaño del personaje, Arturo y sus hermanos habían sido, durante más de una década, la mano derecha del cartel de Sinaloa, primos de confianza del Chapo Guzmán, según múltiples testimonios judiciales, encargados de la seguridad, de los sobornos de alto nivel y de la protección de la estructura. Si Sinaloa era una empresa, los Beltrán Leiva eran el departamento que nadie audita, el que maneja los secretos. Hasta que en enero de 2008, el ejército capturó a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, hermano de Arturo. Y Arturo se convenció de algo que nunca pudo probar del todo, pero que decidió creer con toda el alma, que la ubicación de su hermano la había entregado el propio Chapo, la familia que había protegido los secretos de Sinaloa durante 15 años, le declaró la guerra a Sinaloa. México entero pagó las consecuencias. La ruptura de los Beltrán Leiva con el Chapo desató una de las guerras internas más violentas de la década. Aquí está la primera lección de este caso. Arturo Beltrán Leiva sabía perfectamente lo que era una traición interna. Creía ser víctima de una. Vivía obsesionado con eso. Y aún así, no vio venir la suya. Para diciembre de 2009, Arturo era el objetivo número 1 de la Secretaría de Marina, no del Ejército, de la Marina, la institución en la que Estados Unidos, según reportes diplomáticos que después se hicieron públicos, confiaba más para operaciones sensibles, precisamente porque filtraba menos. Y entonces el jefe de jefes hizo algo que ningún manual de supervivencia recomienda. Organizó una posada, una fiesta navideña, el 11 de diciembre de 2009 en una residencia de Cuernavaca, con invitados, con música en vivo. Los reportes de la época mencionan a artistas conocidos del regional mexicano contratados para tocar esa noche, con comida, con alcohol, con decenas de personas entrando y saliendo. Piense en esto un segundo. Esto, el hombre más buscado del país, en guerra simultánea contra el gobierno y contra el cartel más poderoso del continente, decidió que era buena idea reunir a 50 personas en un solo lugar, con músicos famosos cuya presencia era imposible de ocultar, en una ciudad llena de ojos. La Marina llegó esa misma noche. El operativo del 11 de diciembre no lo capturó. Arturo logró salir en medio de la confusión, pero dejó algo más valioso que un arresto. Confirmó el círculo. Los marinos ahora sabían con quién se movía, en qué zona dormía y quiénes eran los hombres de su primer anillo. ¿Y cómo supieron de la fiesta? Las autoridades nunca lo detallaron oficialmente, pero todas las reconstrucciones periodísticas serias del caso coinciden en un punto. La información salió del entorno. Alguien que sabía de la posada habló. Un invitado, un proveedor, un hombre del círculo. Las versiones varían. La fuente nunca se confirmó. Nor. Lo que no varía es el hecho. Nadie de afuera podía saber de esa fiesta. 5 días después, el 16 de diciembre de 2009, la Marina rodeó el edificio a altitud. 200 elementos, helicópteros, un perímetro de varias cuadras. Adentro, en el departamento 201, estaba Arturo con un puñado de hombres. El enfrentamiento duró horas. Cuando terminó,
El jefe de jefes estaba muerto en el piso de su departamento de lujo, y México amaneció con una de las fotografías más comentadas y más controversiales de toda la guerra contra el narco. El gobierno celebró el golpe como el más importante del sexenio. Pero dentro del mundo criminal, la lectura fue otra, y esa lectura es la que importa para esta lista. A Arturo no lo encontró la Marina. A Arturo lo encontró su propia fiesta, su necesidad de vivir como el jefe que era, de celebrar, de ser visto. Y en la primera fila de esa visibilidad, alguien tomó nota y pasó el dato. La organización Beltrán Leiva se fragmentó en meses. Sus lugartenientes se hicieron la guerra entre ellos por los restos. Y el hombre, que había dedicado sus últimos 2 años a vengarse de una traición, terminó destruido por otra que nunca identificó. Hasta aquí, las traiciones han sido anónimas, informantes sin rostro, filtraciones sin nombre. El siguiente caso es diferente. En el siguiente caso, sabemos exactamente quiénes fueron, porque los hombres que decidieron eliminar a su propio jefe no se escondieron, heredaron el imperio. Y para encontrar ese caso, hay que salir de México y viajar a donde esta cultura de la traición se perfeccionó primero. Colombia. Número 5. Colombia, años 2000. El cartel de Medellín ya era historia. El cartel de Cali ya era historia. Y sobre las ruinas de los dos gigantes, creció una organización menos famosa, pero igual de letal, el Cartel del Norte del Valle. Si usted quiere entender qué pasa cuando una organización criminal se queda sin reglas internas, no hay mejor laboratorio que este. Wilber Varela decía haber empezado su carrera del lado de la ley, como agente de policía. Un dato que, curiosamente, las autoridades nunca pudieron confirmar con documentos. Lo que sí está documentado es su especialidad cuando cruzó al otro lado: la seguridad y el cobro de cuentas. Su apodo lo describía sin poesía: Jabón. Dentro del norte del valle, Varela escaló hasta convertirse en uno de los 2 hombres más poderosos de la organización, al frente de un brazo armado conocido como los Rastrojos. El otro hombre poderoso era Diego Montoya, Don Diego, jefe del bando rival dentro del mismo cartel. Y aquí está el detalle que define al norte del valle. La guerra más costosa que libró esa organización no fue contra el Estado, ni contra un cartel enemigo. Fue contra sí misma. Entre 2003 y 2008, el conflicto interno entre los hombres de Varela y los hombres de Montoya dejó, según las cifras oficiales colombianas, no menos de 500 víctimas. Una organización entera consumiéndose desde adentro, sin que ningún enemigo externo tuviera que disparar. Para 2007, Varela había ganado por eliminación. Don Diego fue capturado en septiembre de ese año por el ejército colombiano. También, según reportes de la época, con ayuda de información interna. Porque en el norte del valle absolutamente todo terminaba en información interna. Varela quedó como el último gran jefe en pie. Estados Unidos ofrecía $5 millones por él. Colombia lo buscaba por todas partes. Así que Jabón hizo lo que hacen los hombres buscados con recursos infinitos: desapareció. Cruzó la frontera hacia Venezuela y se instaló con identidad falsa, moviéndose entre propiedades discretas, protegido por el anillo de máxima confianza, sus propios jefes de seguridad, los hombres de los rastrojos que llevaban años a su lado, que habían sobrevivido con él a la guerra contra Don Diego, que le debían la carrera y la vida. El 3 de enero de 2008, en un complejo turístico de cabañas en el sector de Lomas de Los Ángeles, en el estado andino de Mérida, Venezuela, 2 hombres fueron encontrados sin vida en un chalet.
Uno era el escolta principal de Varela. El otro llevaba documentos con un nombre falso, y su rostro estaba tan cambiado por las cirugías que las autoridades venezolanas necesitaron 2 días y un análisis de huellas dactilares, más de 30 puntos de coincidencia, según anunció el propio jefe antidrogas de Venezuela, para confirmar lo que Colombia entera sospechaba. El hombre del chalet era Wilber Varela. No hubo operativo, no hubo persecución. No hubo agencia extranjera, solo un lugar apartado donde el capo se sentía seguro y gente que pudo llegar hasta él sin disparar una alarma. Y nadie llega así de cerca del hombre más buscado del narcotráfico colombiano, excepto su propia protección. Las investigaciones posteriores, recogidas por la prensa colombiana y por fuentes de inteligencia citadas en reportajes de la época, apuntaron siempre en la misma dirección. La operación fue coordinada por sus propios hombres de máxima confianza. Los nombres que se repiten en todas las reconstrucciones son los de sus lugartenientes Javier Calle Serna, combatiente, uno de los hermanos conocidos como los Comba, y Diego Vélez Henao, Diego Rastrojo. Algunas versiones agregan un socio de negocios que aprovechó su ausencia para fortalecerse, y hasta a los propios protectores venezolanos que, según esos reportes, primero le cobraron por la protección, después le quitaron lo que tenía, y al final dejaron de protegerlo. Los detalles varían entre versiones. La dirección, nunca. Todo salió de su propio círculo. Varela, de hecho, se preparaba para volver a Colombia, justamente porque ya no confiaba en la gente que lo rodeaba en Venezuela. No alcanzó a subirse al carro. Los hombres que administraban su seguridad decidieron que el jefe se había convertido en un problema. Demasiado buscado, demasiado caro de proteger, demasiado valioso muerto. Con Varela eliminado, ellos heredaban las rutas, los contactos y el ejército. Y eso fue exactamente lo que pasó. Los Comba tomaron el control de los rastrojos. La sucesión se consumó sin funeral de Estado y sin guerra. El imperio simplemente cambió de manos, de las manos del jefe a las manos de quienes lo cuidaban. El epílogo es casi una moraleja. Años después, los propios herederos terminaron entregándose a la justicia americana, negociando sus condenas, cooperando. El ciclo completo del norte del valle cabe en una frase: una organización donde cada jefe fue entregado, eliminado o vendido por el hombre que tenía al lado, sin excepciones. De todos los casos de esta lista, el de Jabón es el más puro. No hubo gobierno que lo cazara hasta encontrarlo, ni informante externo, ni error del jefe en una fiesta. Fue simplemente el cálculo frío de sus empleados de confianza. Vivo vale 5 millones para los gringos. Muerto vales el imperio entero para nosotros. Los sicarios de Varela hicieron cuentas y actuaron en silencio. Pero hubo un caso, 15 años antes y unos cientos de kilómetros al norte, donde la traición interna no fue silenciosa. Fue pública, organizada y financiada. Los hombres de confianza no solo abandonaron a su jefe, crearon un ejército con nombre propio para cazarlo. Y ese jefe era el criminal más famoso que ha dado este continente. Número 4. Sí, Pablo Escobar está en el número 4, no en el 1. Y cuando lleguemos al final de esta lista, usted va a entender por qué. Diciembre de 1993. Un hombre con barba, pasado de peso, camina descalzo sobre un tejado en el barrio Los Olivos de Medellín. 16 meses antes era uno de los hombres más ricos del planeta, según las revistas financieras internacionales, dueño de un cartel que llegó a mover, de acuerdo con estimaciones de la DEA, hasta el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos.
Ahora está solo, con un guardaespaldas, huyendo por el techo de una casa de clase media. La historia oficial dice que lo encontró el bloque de búsqueda de la policía colombiana triangulando una llamada telefónica a su hijo. Y es cierto, pero es la mitad de la historia. La otra mitad empezó 18 meses antes, dentro de una prisión de lujo llamada La Catedral, con dos hombres que eran socios fundadores del cartel de Medellín, Fernando Galeano y Gerardo Kiko Moncada. Galeano y Moncada no eran empleados de Pablo, eran sus pares. Manejaban sus propias rutas, sus propias estructuras, y le pagaban a Escobar una cuota de guerra por la protección y por la marca. Cuando Pablo se entregó en 1991 y se instaló en la catedral, la prisión que él mismo diseñó en el terreno que él mismo eligió, con los guardias que él mismo aprobó, Galeano y Moncada, siguieron afuera, trabajando y pagando puntualmente. Hasta que en 1992, según los testimonios que después se volvieron parte del expediente público del caso, los hombres de Pablo encontraron una caleta, un escondite con aproximadamente 20 millones de dólares en efectivo que pertenecía a la gente de Galeano. Dinero guardado, según la versión de los propios socios, porque había más efectivo del que se podía lavar. Pablo lo interpretó de otra manera. Sus socios tenían 20 millones enterrados mientras le lloraban por las cuotas de guerra. Pablo lo citó en la catedral. Los dos socios entraron a la prisión por su propio pie, confiados, a resolver un malentendido de negocios con un hombre al que conocían desde hacía 15 años. Ninguno de los dos salió. Las autoridades colombianas confirmaron después que Galeano y Moncada fueron asesinados dentro de la prisión y el escándalo fue tan grande que el gobierno decidió trasladar a Escobar a una prisión de verdad. La noche del traslado, en julio de 1992, Pablo se fugó caminando y con esa fuga arrancó la cuenta regresiva de su vida, porque las familias y los hombres de Galeano y Moncada no se fueron a llorar, se fueron a organizar, junto con los hermanos Castaño, exaliados militares de Pablo, y con Diego Murillo, don Berna, que había sido precisamente hombre de confianza de Galeano, formaron un grupo que Colombia entera conocería por su sigla, los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Los Pepes no eran un cartel rival, eran el propio círculo de Pablo, volteado en su contra. Conocían sus casas porque habían estado en ellas. Conocían a sus abogados porque habían usado a los mismos. Conocían a sus testaferros, a sus pilotos, a sus contadores, porque durante 15 años habían sido parte de la misma máquina. Y con ese conocimiento hicieron lo que ninguna agencia extranjera pudo hacer. Desmantelaron la infraestructura de Escobar pieza por pieza, hombre por hombre, propiedad por propiedad, durante todo 1993. La cooperación entre los Pepes y las autoridades nunca fue oficial, y Colombia ha debatido durante décadas hasta dónde llegó, pero prácticamente todas las reconstrucciones serias del caso, periodísticas, judiciales y académicas, coinciden en el punto que importa para esta lista. La información que estranguló a Pablo Escobar en su último año no salió de un satélite americano, salió de su propia gente. Don Berna, el exhombre de confianza del socio asesinado, colaboró abiertamente con el bloque de búsqueda y lo ha reconocido él mismo en declaraciones judiciales posteriores. Para diciembre de 1993, a Pablo no le quedaba nadie. Sus sicarios estaban muertos, presos o del otro lado. Su familia intentaba salir del país. El hombre que llegó a ofrecer pagar la deuda externa de Colombia hacía llamadas desde un teléfono móvil en una casa alquilada, sin escoltas, sin estructura, sin imperio. La llamada del 2 de diciembre a su hijo duró demasiado.
El bloque de búsqueda trianguló la señal. Llegó a la casa y Pablo Emilio Escobar Gaviria terminó su historia en ese tejado, un día después de cumplir 44 años. La versión corta dice que lo atrapó la tecnología. La versión completa dice otra cosa. A Pablo lo mató la decisión que tomó dentro de la catedral. El día que ordenó la muerte de sus dos socios, convirtió a todo su círculo de confianza en una pregunta de supervivencia. ¿Quién sigue? Y sus hombres respondieron esa pregunta cambiando de bando. La cacería de Pablo Escobar fue financiada, guiada y llevada a cabo, en gran parte, por la gente que alguna vez le dijo patrón. Pablo convirtió a sus amigos en enemigos, y esos enemigos lo cazaron a cielo abierto. El siguiente caso vuelve a México, y es más silencioso y más extraño. Un jefe que hizo todo bien, que vivía como fantasma, que no daba fiestas ni hacía llamadas, y al que una sola filtración le costó no solamente la vida, sino algo que ningún otro capo ha perdido: su propio cuerpo. Número 3. De todos los hombres de esta lista, Heriberto Lascano Lascano era el más difícil de traicionar. Y no porque fuera más querido, porque era literalmente un fantasma. El Lasca fue uno de los desertores originales del ejército mexicano que Ociel Cárdenas, el número 7 de esta lista, y fíjese cómo las historias se conectan. Reclutó para fundar los Zetas. Formación de fuerzas especiales, disciplina de manual. Cuando los Zetas rompieron con el cartel del Golfo alrededor de 2010 y se independizaron, Lascano quedó al frente de la organización que, según evaluaciones de la propia DEA en esos años, se convirtió en la de expansión más rápida del país. Pero a diferencia de casi todos los capos de su generación, Lascano entendió una cosa: la fama es una dirección postal. Mientras otros jefes daban entrevistas indirectas, aparecían en narcocorridos o construían leyendas públicas, de Lasca no había prácticamente nada. Las fotografías disponibles eran viejas, de sus años militares. No usaba teléfono de manera rastreable. No tenía residencia fija conocida. Las autoridades mexicanas admitían en privado, según reportes periodísticos de la época, que era el capo del que menos inteligencia fresca tenían. 7 años estuvo en la cima sin que el Estado le pusiera un dedo encima. Un fantasma no puede caer por una fiesta, como Beltrán Leiva. No puede caer por una llamada, como Escobar. A un fantasma solo se le puede hacer una cosa: venderle la única rutina que tiene. Y el Lasca tenía exactamente una. Le gustaba el béisbol. No como espectador de televisión. Le gustaba ir. En la zona de Progreso, Coahuila, un municipio pequeño de esos donde todos se conocen. Los reportes posteriores a su muerte describieron que un hombre discreto asistía a los juegos locales de béisbol, sin caravana de camionetas, sin despliegue, con un perfil tan bajo que nadie en el pueblo tenía claro quién era. El 7 de octubre de 2012, la Marina, otra vez la Marina, la misma institución del caso Beltrán Leiva, recibió un reporte sobre hombres armados en la zona de Progreso. El parte oficial describe lo que siguió como un encuentro casi casual: una patrulla, un vehículo sospechoso, un enfrentamiento breve cerca del campo de béisbol. Cuando terminó, había 2 hombres sin vida. Uno de ellos no llevaba identificación relevante. Los marinos procesaron el cuerpo como el de un agresor más, le tomaron fotografías y huellas, y lo entregaron a una funeraria local mientras se completaban los trámites. Esa madrugada, un comando armado entró a la funeraria de Sabinas, Coahuila, y se llevó el cuerpo, sin disparos, sin resistencia posible. Era una funeraria de pueblo, no una instalación militar. Horas después, las huellas dactilares confirmaron lo impensable.
el hombre que la Marina había abatido y entregado a una funeraria sin custodia, era Heriberto Lascano Lascano, el líder máximo de los Zetas, el fugitivo por el que México y Estados Unidos ofrecían millones de dólares. El capo más discreto de su generación había muerto, y su organización se había robado el cadáver antes de que el Estado supiera a quién tenía. El cuerpo del Lasca no ha aparecido hasta el día de hoy. Es el único gran capo de la historia moderna de México sin tumba verificable, sin funeral documentado, sin cierre. Ahora, la pregunta que importa para esta lista: ¿fue casualidad? Una patrulla afortunada en el municipio exacto, el día exacto, a la hora exacta en que el fantasma salió de su invisibilidad. Oficialmente, sí. El parte de la Marina lo registra como un encuentro derivado de una denuncia ciudadana. Pero dentro del mundo que Lascano habitaba, casi nadie compró esa versión. Las reconstrucciones periodísticas de los años siguientes y varios testimonios de exintegrantes de la organización recogidos en cortes americanas repiten una misma sospecha. La ubicación del Lasca fue entregada, y el nombre que más se repite en esas versiones es el de su propio compañero de mando, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, el hombre que compartía con él la cima de los Zetas y que, tras su muerte, se quedó con el control absoluto de la organización. Hay que ser precisos aquí, porque este canal trabaja con hechos. La traición del C-40 nunca ha sido probada en un tribunal. Es la versión dominante, no la versión oficial. Pero el patrón que usted ya conoce a esta altura del video habla por sí solo. El único hombre que sabía lo suficiente sobre la rutina del fantasma era el que dormía en la misma estructura de mando, y el único que ganaba con su muerte ganó exactamente eso, todo. 10 meses después, en julio de 2013, el Z-40 fue capturado por la Marina cerca de la frontera, sin un solo disparo, gracias a, según los reportes oficiales y periodísticos, información precisa sobre sus movimientos y sus visitas familiares. El presunto traidor fue traicionado con el mismo método. En los Zetas, la organización fundada para blindar a un jefe paranoico, ningún líder cayó jamás en combate contra un cartel rival. Todos cayeron por información que salió de adentro. El Lasca perdió la vida y hasta el cuerpo por una filtración que nunca se pudo probar. El siguiente caso es el opuesto exacto. Una traición probada, documentada, grabada y proyectada en pantalla gigante frente a un jurado en Nueva York. La traición que abrió este video. Es hora de volver con el ingeniero y su taza de café. Número 2. Joaquín Guzmán. Loera fue traicionado tantas veces por tanta gente que el problema de este bloque no es encontrar la traición, es elegir cuál contar. Su piloto declaró en su contra, su mano derecha declaró en su contra, el hijo de su socio declaró en su contra, una de sus parejas declaró en su contra. El juicio de Brooklyn entre 2018 y 2019 fue esencialmente un desfile de 14 testigos colaboradores, la mayoría gente de su propio mundo, narrando desde adentro cómo funcionaba todo. Pero hay una traición que está por encima de las demás, porque no entregó un dato, entregó el sistema nervioso completo del cártel de Sinaloa, y vino de un muchacho colombiano que no había disparado un arma en su vida. Cristian Rodríguez era un ingeniero en sistemas de poco más de 20 años cuando el Chapo lo contrató. Su trabajo: construir una red de comunicaciones encriptadas, privada, exclusiva del cartel. Rodríguez montó un sistema sofisticado: servidores propios, telefonía cifrada por Internet, control centralizado, que le permitía al Chapo hablar con sus operadores en varios países con la tranquilidad de que ninguna agencia podía escucharlo. Durante un tiempo fue verdad,
El FBI ha reconocido públicamente que el sistema los tenía bloqueados. Piense en el nivel de confianza que esto implica. El hombre más buscado del planeta puso cada llamada de negocios, cada instrucción, cada conversación personal en las manos de un solo empleado. El ingeniero no cargaba droga ni dinero, cargaba algo infinitamente más valioso. Cargaba la voz del jefe. En 2010, el FBI hizo su movimiento y lo hizo con una elegancia que parece de película. Un agente encubierto se presentó ante Rodríguez como un cliente más, supuestamente un criminal de otra organización interesado en comprar un sistema de comunicaciones igual al que le había montado a Sinaloa. Rodríguez fue a la reunión en un hotel a vender su producto. Frente a él no había un cliente, había el FBI completo tomando nota. Y ahí le presentaron la cuenta. Cooperas o tu vida se termina en una corte federal. En 2011, Cristian Rodríguez cruzó la línea, y lo que hizo después es, técnicamente, la infiltración más devastadora en la historia del narcotráfico. Movió los servidores del sistema, con una excusa de mantenimiento técnico que el cartel aceptó sin sospechar, a infraestructura donde el FBI tenía acceso. A partir de ese momento, cada llamada segura del Chapo Guzmán pasaba primero por las manos del gobierno americano. Cientos de llamadas fueron grabadas. El propio Chapo, con su voz, narrando su negocio en tiempo real. El jefe que había sobrevivido a todo, a la prisión de Puente Grande, de la que salió en 2001, a 13 años de fuga, a la recaptura de 2014, al túnel del altiplano en 2015, la fuga más famosa del siglo, no tenía manera de sobrevivir a su propia voz. Las grabaciones del sistema de Rodríguez fueron una columna vertebral del caso de Brooklyn. Los miembros del jurado escucharon al Chapo negociar cargamentos con sus propias palabras. Contra eso no hay abogado. Y las traiciones se apilaron encima. Damaso López, el licenciado, el hombre que había sido director de la prisión de Puente Grande y que después se convirtió en su operador de máxima confianza. El hombre que ayudó a organizar su fuga y que fue padrino de su estructura, se sentó en el estrado y declaró en su contra. Vicente Zambada Niebla, el hijo de su socio de toda la vida, hizo lo mismo. La reunión con actores de cine en la Sierra, en 2015, que reactivó su rastreo tras la fuga del túnel, salió de su propio círculo de contactos. Cada capa de protección del Chapo terminó convertida en evidencia. En julio de 2019, Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años y trasladado a ADX Florence, en Colorado, la prisión federal de máxima seguridad conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Aislamiento de 23 horas al día, en una instalación de la que nadie ha escapado jamás. El hombre de los túneles terminó en el único lugar de América donde los túneles no existen. ¿Y el ingeniero? Cristian Rodríguez testificó en Brooklyn como testigo protegido con su identidad resguardada y desapareció dentro del sistema de protección de testigos. El muchacho de los servidores está libre. El jefe que confió en él va a morir en una celda de concreto. De las 7 historias de esta lista, esta es la más moderna y deja la lección más incómoda para cualquier organización criminal del siglo XXI. Ya no hace falta convencer al pistolero, al contador ni al socio. Basta con voltear al de sistemas. Con el Chapo enterrado en vida en Colorado, quedaba un solo hombre de la vieja guardia, el socio silencioso, el que nunca pisó una cárcel, nunca dio una entrevista de más, nunca cometió un solo error en 50 años, el hombre que vio caer a todos los de esta lista, a varios de ellos desde primera fila, y aprendió cada lección. Si alguien era imposible de traicionar, era él. Por eso su caso es el número 1. Y llegamos al número 1.
Para entender por qué este caso está por encima de todos los demás, hay que entender primero lo que Ismael Zambada García representaba. No era un capo más, era la excepción estadística, el contraejemplo de todo lo que usted acaba de ver en este video. El Mayo llevaba en el negocio desde los años 70, medio siglo. En ese tiempo vio nacer y morir al Cartel de Guadalajara, vio caer a Pablo Escobar, vio la guerra de los Arellano Félix, vio la ruptura de los Beltrán Leiva, vio al Chapo, su socio de décadas, ser capturado 3 veces y extraditado. 50 años en la cima de la industria más traicionera del planeta, y su récord era perfecto. Ni una sola noche en prisión, ni una fotografía reciente en manos de las autoridades durante décadas, ni un proceso que prosperara. ¿Cómo? Haciendo exactamente lo contrario que todos los demás casos de esta lista. Ociel construyó un ejército y llamó la atención de 2 gobiernos. El Mayo nunca presumió fuerza. Beltrán Leiva dio una fiesta con músicos famosos. El Mayo no aparecía ni en las bodas de su propia gente. El Chapo se fugaba en túneles de película y cenaba con actores. El Mayo concedió una sola entrevista en toda su vida, al periodista Julio Scherer, en 2010, y la usó para decir, con todas sus letras, que la sierra era su seguro de vida y que el día que lo agarraran sería porque se descuidó o porque lo vendieron. Léalo otra vez. En 2010, el propio Mayo Zambada definió las únicas 2 maneras en que podía caer: un descuido o una venta. Se tardaron 14 años en cobrarle esa frase. Y no fue un descuido. 25 de julio de 2024. Un avión privado aterriza en un aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México, del lado americano de la frontera con El Paso. Del avión bajan 2 hombres. Uno es Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, uno de los llamados Chapitos, la nueva generación del cartel de Sinaloa. El otro es un anciano de 76 años que las autoridades americanas llevaban medio siglo sin poder tocar: Ismael El Mayo Zambada García. Agentes federales los estaban esperando en la pista. No hubo operativo, ni persecución, ni un solo disparo. El hombre imposible de capturar apareció, literalmente, entregado en la puerta. Lo que pasó antes de ese vuelo es, hasta hoy, el punto más disputado del narcotráfico moderno. Así que vamos con precisión quirúrgica sobre qué versión sostiene cada parte. La versión del Mayo, publicada por sus abogados en una carta que le dio la vuelta al mundo, dice lo siguiente. Ese día, él acudió a una reunión en las afueras de Culiacán, convencido de que iba a ayudar a mediar un conflicto político local. A la reunión lo convocó gente de máxima confianza, y ahí, según su carta, fue sometido por un grupo de hombres, inmovilizado, subido contra su voluntad a una camioneta y después al avión. El Mayo señaló directamente a Joaquín Guzmán López como el organizador de la emboscada, al hijo de su socio de toda la vida, a un muchacho que había crecido dentro de la estructura que el propio Mayo ayudó a construir, hijo del hombre con el que compartió el negocio durante 30 años. Durante más de un año, la defensa de Guzmán López negó esa versión, y el caso quedó en la palabra de uno contra la palabra del otro. Hasta diciembre de 2025. Ese mes, en una corte federal de Chicago, Joaquín Guzmán López se declaró culpable de cargos de narcotráfico y crimen organizado. Y como parte de su declaración, según reportaron los medios presentes en la audiencia, admitió su responsabilidad en el secuestro de un hombre al que los documentos judiciales llaman únicamente individuo A, el hombre que iba con él en ese avión. El motivo que salió a la luz en corte:
ayudar a su hermano Ovidio, que ya estaba en custodia del gobierno americano. La traición más comentada del narcotráfico moderno dejó de ser una acusación. Está confesada ante un juez. Y el contraste entre los destinos de los dos pasajeros de ese avión resume todo este video. Guzmán López, el que entregó, firmó un acuerdo de cooperación que, según su propia defensa, podría dejarlo libre en alrededor de 10 años. El Mayo, el entregado, se declaró culpable en agosto de 2025 ante el juez Brian Cogan, el mismo juez que sentenció al Chapo, aceptando una condena obligatoria de cadena perpetua y la orden de entregar 15.000 millones de dólares, la cifra que la justicia americana calculó para medio siglo de operaciones. El hombre que sobrevivió a 10 presidentes mexicanos, a la DEA de 5 décadas y a todas las guerras internas del narco, no cayó por un satélite, ni por un informante anónimo, ni por una fiesta. Cayó por confiar en el apellido equivocado, o más exactamente, por confiar en que décadas de sociedad con el padre le compraban la lealtad de los hijos. Y aquí está la razón por la que este caso es el número uno de la lista, por encima del Chapo y por encima de Escobar, porque el Mayo conocía no este video, obviamente, pero conocía cada una de estas historias mejor que nadie en el mundo. Vio la caída de Ociel desde el otro lado del tablero. Fue el objetivo de la misión que le costó la vida a Ramón Arellano. Vio lo que las fiestas le hicieron a Beltrán Leiva y lo que el ego le hizo al Chapo. Construyó 50 años de reglas sobre los errores de los demás, y aún así, la traición encontró la única puerta que él nunca pudo cerrar, la gente a la que quería. Contra el enemigo hay muros, contra el descuido hay disciplina, contra la familia del socio de tu vida no hay nada. El costo de ese vuelo no lo pagó solamente el Mayo. Semanas después de su captura, Sinaloa entró en una guerra interna entre la gente del Mayo y la gente de los Chapitos, la Mayiza contra la Chapiza, que ha dejado miles de víctimas y que sigue redibujando el mapa criminal de México. La traición del 25 de julio no cerró una era, encendió la guerra que define la actual. 7 hombres, 7 imperios, y ni una sola caída que haya empezado afuera. Ociel Cárdenas construyó un ejército privado contra la traición, y la información salió de su propia casa. Arturo Beltrán Leiva vivía obsesionado con el traidor que entregó a su hermano, y no vio al que estaba en su lista de invitados. Wilber Varela le pagaba a los hombres que decidieron que valía más muerto. Pablo Escobar convirtió a sus socios en enemigos con una sola orden, y esos enemigos financiaron su cacería. El Lasca redujo su vida a una sola rutina, y la rutina fue vendida. El Chapo puso su voz en manos de un ingeniero, y el ingeniero se la entregó al FBI. Y el Mayo, el hombre que hizo todo bien durante 50 años, subió a un avión por confiar en el hijo de su mejor socio. Fíjese en lo que estas historias tienen en común, porque no es la violencia, ni el dinero, ni el poder. Es una paradoja que ninguno de ellos pudo resolver. Para operar un imperio criminal necesitas confiar en alguien, y cada persona en la que confías es una puerta que ya no controlas. Cuanto más grande el imperio, más puertas. El Estado puede fallar 1000 veces. La gente de adentro solo necesita decidirse una. Por eso, en este mundo no existen los retiros. Y por eso las historias de esta lista se van a seguir repitiendo, con otros nombres, en otros años. Alguna ya se está escribiendo ahora mismo. En alguna reunión donde un jefe confía y un hombre de confianza hace cuentas. De los 7 casos que acaba de ver, hay uno que genera debate hasta el día de hoy, y quiero leer su opinión en los comentarios.
¿Cuál de estas traiciones fue la más imperdonable? ¿La del ingeniero que nunca fue criminal? ¿La de los sicarios que heredaron el imperio? ¿O la del hijo que entregó al socio de su padre? Escríbalo abajo. Y si quiere entender cómo terminó la historia de cada traidor de esta lista, porque casi ninguno terminó bien, ese video ya se está preparando en este canal.